Buenas noches, profesora. Me permito presentarme. Soy el alumno José Luis Vázquez Sánchez. El día de hoy quiero presentar la evidencia número 5 referente al estudio de caso número 5 en los diferentes interrogantes. Para el primer interrogante tenemos que clasifique los bienes presentes en el caso según el Código Civil, corporales e incorporales, muebles y inmuebles por naturaleza. Entonces, tenemos que el tipo del bien por naturaleza está especificado dentro de su artículo 656, donde establece en este caso que es el predio rural de La Esperanza, que cuenta con 2 hectáreas. En cuanto a los bienes inmuebles por adherencia, tenemos que en el artículo 68 establece que es una vivienda de tipo campesino, tiene galpones de herramientas agrícolas, tiene un sistema artesanal de riesgo y estos predios están adheridos al suelo y siguen la suerte del inmueble. Tenemos el tema de bienes muebles por el tema de naturaleza, estipulado en el artículo 655 del Código Civil. Aquí hablamos de todos los cultivos específicamente que tiene este terreno y hablamos también de 2 tractores que son bienes muebles, pero también puede ser de bienes inmuebles por su destinación. Y en su artículo 658, pues estos también están afectados al servicio de explotación de los diferentes suelos. En cuanto a los bienes corporales, tenemos estipulados en el artículo 653 del Código Civil, establece que son todos los anteriores que he nombrado porque tienen una existencia lo que es física. En cuanto a los bienes incorporales, tenemos que están establecidos en el artículo 653, pero en este caso no tenemos. Se establece que en este caso no hay porque un ejemplo sería el derecho de dominio mismo, la servidumbre. En cuanto al punto número 2 de explicar la diferencia entre derecho de dominio y la posesión ejercida, pues me propuse realizar como un cuadro comparativo. En cuanto al derecho real de dominio establecido en su artículo 669, pues se establecen unas facultades tanto de gozar, disponer una cosa en las limitaciones legales. En tanto en la posesión está el artículo 762 del Código Civil, establece que es la tenencia de una cosa, tanto por su dueño, amo, sea o no propietario. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el dominio es un derecho, ¿sí? La posesión es un hecho con efectos jurídicos, pero la posesión se prolonga, puede convertir a Pedro, en este caso puede convertir a Pedro en propietario por prescripción. Pero mientras tanto, efectivamente, frente a terceros, Juan Cárdenas, en este caso, es el dueño. En cuanto al interrogante número 3, ¿Pedro podría adquirir el dominio por prescripción adquisitiva de dominio? Para este caso sí, pero debe cumplir los requisitos establecidos en el artículo 2531 y 2532 del Código Civil para realizar una prescripción ordinaria. Ejemplo, una posesión de material, debe ser pacífica, pública e interrumpida. Y término para bienes muebles rurales es de 20 años, un ánimo de señor y dueño. En este caso, Pedro ha cultivado, mejorado y ampliado la vivienda y los galpones, ¿sí? Destinándolos efectivamente para diferentes actividades agrarias. En cuanto al interrogante número 4, se debe que establece que analizar la situación jurídica de Juan Cárdenas puede ejercer una acción reivindicatoria. ¿Qué requisitos debe acreditar? ¿Sí? Para estos requisitos, pues efectivamente Juan Cárdenas debe establecerse y basarse en el artículo 950, que habla de unos requisitos establecidos como lo que es el dominio. Debe presentar el folio de matrícula donde aparece como titular la posesión del demandado, demostrar que Pedro posee el predio, y identidad del bien, que el predio sea poseído por Pedro, pero el mismo inscrito debe estar a su nombre. Pero existe una limitación, que si Pedro, hay que tener en cuenta eso, que Pedro pondrá una excepción de prescripción adquisitiva si el juez la declara aprobada. La acción de reivindicatoria de Juan puede fracasar
efectivamente sobre las acciones que se están tomando frente a Pedro. En cuanto al interrogante número 5, ¿qué efecto genera el contrato de compraventa celebrado entre Pedro y Luisa? Y se establece que la pregunta es, ¿puede Pedro exigir su pago? Luisa puede solicitar su nulidad en eficacia. En cuanto a Pedro, puede exigir el pago, sí, puede exigir el 20% restante porque el contrato de la acción es personal, específicamente contra Luisa. Luisa puede solicitar nulidad de eficacia, no es nulo porque existe un objeto totalmente ilícito, es válido, pero hay un incumplimiento. ¿Qué se puede hacer en este caso? Demandar la resolución del contrato por el incumplimiento del señor Pedro, establecido en el artículo 1456 del Código Civil, o exigir el cumplimiento de consignar el 20% del valor solo si Pedro sanea un título. En cuanto al interrogante número 6, se basa en identificar las acciones judiciales que Luisa podría iniciar para recuperar el dinero entregado. ¿Qué acción judicial en este caso? La acción judicial es una acción de resolución del contrato de indemnización con perjuicios, establecido en el artículo 1546 del Código Civil. ¿Sí? La otra acción de pago de lo no debido por enriquecimiento sin causa. La otra acción judicial, ejecutivo contra Pedro por el pagaré. En cuanto a la acción judicial, pide que se deje sin efecto el contrato por incumplimiento que ha tenido Pedro y que se devuelva el 80% de lo pagado, de lo acordado, sin intereses, más los intereses y en su efecto los perjuicios causados ante el incumplimiento del contrato. Si el contrato, en cuanto a la acción judicial de acción de pago, si el contrato se declara ineficaz o se resuelve, Pedro no tiene ninguna causa para ejercer el dinero. Luisa puede repetir lo pagado. En cuanto a la acción judicial ejecutivo contra Pedro por el pagaré, establece que el pagaré es autónomo. Si Pedro lo endosa a tercero de buena fe, Luisa pierde la respectiva defensa. Si lo conserva Pedro, ella puede oponer la exención del contrato y el incumplimiento en un tema totalmente ejecutivo. Querida profesora, esa es mi evidencia. Muchas gracias. Buenas noches.